Buenas tardes, profesor. Voy a presentar lo que fue la presentación del viernes pasado, que no pude ir, mi presentación pendiente sobre DataMin. Así que el planteamiento del problema fue que en una zona particular de Portugal, en el noroeste de Portugal, existía una gran variedad de pequeños productores de un vino en específico que era llamado, no sé si se pronuncia así, pero vino verde, que lo llamaban así por la uva que era creado con uva verde, por decir así, uva joven. Y este vino posee dos variedades como la mayoría de los vinos, que es tinto y blanco. Por lo que considerando esto, lo que me interesa es predecir a qué variante va a corresponder basándonos en la información fisioquímica del vino. Entonces, el objetivo general sería predecir la variante del vino, si es tinto o blanco, basado, como decía, en los insumos o información fisioquímica que posee. Y el objetivo específico sería implementar un modelo de clasificación que nos permita predecir esta variante y comparar los modelos que se utilicen para ver cuál entrega una mejor precisión o cuál es mejor. Entonces, los datos los extraje de Kaggle y poseen las siguientes variables, que como se puede ver son variables que, como decía, son de los insumos del vino. Por ejemplo, la acidez fija, el ácido cítrico, azúcar residual, como lo que contiene el vino. Y excepto por la última variable, que es una variable que tiene que ver con la calidad del vino. Por ejemplo, es como un puntaje. Si es 0, la calidad es muy mala, por decir así. Y si es 10, tiene una muy buena calidad. Entonces, lo primero que hice fue importar las librerías que iba a usar, los datos que se ven como de esta forma, y donde la primera variable, que es el tipo del vino, que si es blanco o vino tinto, que sería rojo. Y se ven así, en su mayoría son, casi todas son, en verdad son cuantitativas. Y hice un preprocesamiento de los datos, donde grafiqué estas variables para ver si habían como datos muy atípicos o datos, era como más para ver si habían datos muy atípicos, como muy extraños, pero la verdad es que en su mayoría estaban por ahí, no presencié como datos muy atípicos. Y también busqué NA, si habían datos perdidos por cada variable. Y, por ejemplo, la variable de ácido fijo, segunda, esta habían 10 NA. Entonces lo que hice fue reemplazar estos NA por la media de la variable. Este es como un ejemplo para una variable, pero lo fui haciendo para todas. Para todas las que tenían NA fui reemplazando por su media. Y ahí hice un tipo como de redondeo más que nada para que se viera como los valores similares en la data. Y lo que hice luego fue crear una nueva variable, ¿verdad? Donde iban a estar los datos, pero ahora sin considerar la última variable, que era como la calidad del vino, porque el objetivo básicamente era predecir solamente usando los insumos. Entonces, esta variable era como de tipo más sensitiva, que era como cómo se sentía el vino, si era como de calidad o no. Entonces la quité y además la variable del tipo de vino la transformé en factor. Y eso después realicé, cambié los nombres de las columnas como para que se pudieran utilizar más fácil en el R. Y la estructura de los datos se ve más o menos de esta forma, donde, como decía, la primera variable, la de tipo, era ahora factor y todas las demás son numéricas. Entonces, creé el conjunto de testeo y entrenamiento usando una función del R, donde consideré el 80% de los datos para entrenamiento y el 20% para datos test de prueba. Y el primer modelo que utilicé fueron los árboles de decisión. Usé esta función que es la función train, que me permite como saber el parámetro al utilizar la función rpar. Hay un parámetro que es el parámetro de complejidad, que es el parámetro CP, que es como el parámetro que indica como el criterio de parada. Como que este parámetro sirve para como hacer la poda del árbol. Entonces lo que hice fue usar esta función para ver qué parámetro CP utilizar, como el que me diera la mejor precisión para el árbol.
usando el método de validación cruzada. Entonces, me dio esto que, por ejemplo, el primer valor para el parámetro del 0.0027 me da una precisión del 0.97. Entonces, ese es el mejor parámetro, por decir así, el mejor valor que puede tener el parámetro para que el árbol sea mejor. Entonces, usando este valor, creé el árbol con la función rpart y me dio el siguiente árbol, que básicamente se puede interpretar como, por ejemplo, que cuando esta variable que aparece aquí son los cloruros. Entonces, cuando los cloruros son menores a 0.062 y el dióxido, no, dióxido, si no me equivoco, el dióxido de azufre total, el dióxido de azufre total cuando es mayor o igual a 54, entonces es muy probable que sea vino de tipo blanco. Y así se va como analizando esto. Pero lo que no importa es la predicción de que es lo que vamos a realizar. Que, por ejemplo, la predicción, en este caso, para los datos de testeo, usando la matriz de confusión, nos da que una precisión del 0.98, que sería el 98%, 98.54%, donde se puede ver que hubieron 6 mal clasificados para el vino blanco y 13 mal clasificados para el vino rojo tinto. Igual es una predicción, tiene una precisión súper buena, pero más adelante voy a analizar otro método para compararlos. Entonces, haciendo también la predicción con los datos de entrenamiento, porque lo otro fue con los datos test, da que más o menos una precisión similar, del 98.31%, casi igual a la otra, con los datos test. Aquí 25 quedaron mal clasificados para el vino blanco y 63 mal clasificados para el vino rojo, pero en este caso los datos son muchos más, son el 80% de la totalidad de los datos, porque son los datos de entrenamiento. Y para comparar usé otro modelo, que es el de vectores de soporte. Lo hice para dos kernels, para el kernel radial y el lineal. Primero para el kernel radial y usé lo mismo, la misma función, esta función train, para ver qué parámetro de costo, tenía que usar, como para que me diera una mejor precisión. Entonces me entrega que para un parámetro de costo 2 me entrega una mejor precisión. Entonces voy a usar ese parámetro con un sigma de 0.085. Y el modelo, al utilizar este parámetro, el modelo queda de esta forma, donde el número de vectores de soporte que me dio fueron 247. Y eh, para el kernel radial también realicé la predicción con los datos de testeo usando la matriz de confusión y me da que una predicción súper buena, con una precisión súper buena del 99.69%, donde uno para el vino blanco quedó mal clasificado y para el vino tinto 3 quedaron mal clasificados. Es casi perfecta, pero también la realicé para los datos de entrenamiento y me dio algo similar, solamente que en el vino tinto hubieron más que estuvieron mal clasificados, pero la precisión estaba casi igual, del 99.65%. Entonces, ahora usé el kernel lineal usando la misma función train para ver el parámetro de coste que necesitaba usar para que me diera una mejor precisión. Y para el parámetro por defecto, el parámetro 1, o sea, el parámetro de coste 1, que es el que se da por defecto, me da la mejor precisión. Entonces, el modelo me quedó con una totalidad de 140 vectores de soporte y al realizar la predicción con la matriz de confusión, me da que hubieron 2 mal clasificados para el vino de tipo blanco y un mal clasificado para el vino de tipo tinto.
con un 99,77% de precisión. Y para los datos de entrenamiento con el kernel lineal, me dio que hubieron 12 mal clasificados para el vino blanco y 16 mal clasificados para el vino tinto, con 99,46% de precisión, o sea, casi similar con los datos de testeo. Entonces, básicamente, esto es lo mismo que estaba explicando, pero más visual, que se pueda ver la matriz de confusión, como comparar la predicción con lo que debería ser. Por ejemplo, aquí en el primero aparece lo que sería para los datos test y el segundo para los datos de entrenamiento. Entonces, como decía, aquí viéndolo con porcentaje, el 1% para los datos test, el 1% del vino tinto quedó mal clasificado y el 0,5% para el vino blanco quedó mal clasificado. Los demás están bien. Para los datos de entrenamiento, el 1,2% quedó mal clasificado para el vino tinto y el 0,5% para el vino blanco. Entonces, la diferencia es que en el datos de entrenamiento hubo un poco más de malos clasificados para el vino tinto, un 0,2%. Entonces, para el vector de soporte de kernel radial, hubieron 0,2% mal clasificados para el vino tinto y 0,1% mal clasificados para el vino blanco. Para los datos de test y para los datos de entrenamiento, una diferencia leve para el vino tinto, que hubieron un 0,1% más de malos clasificados. Pero la diferencia no es mucha. Después lo mismo vi para los vectores de soporte del kernel lineal, para el vector de soporte del kernel lineal. Casi similar, es de hecho casi los mismos porcentajes que en el anterior, con una leve diferencia. Entonces, en conclusión, lo que se puede concluir es que el mejor método que nos dio la mejor precisión para poder predecir la variedad del vino fue el método de vectores de soporte lineal, con el kernel lineal, porque al comparar ambos, porque aquí después hago una comparación entre el árbol de decisión y los vectores de soporte, pero con el kernel radial. Y me da que los vectores de soporte, aunque sea con el kernel radial, aún así sigue siendo mejor vectores de soporte. Entonces después los comparo ambos y entre ambos me da mejor el lineal. Entonces quiere decir que este es el mejor modelo que se puede utilizar entre los dos modelos que usé. El mejor modelo que se puede usar para predecir la variedad del vino. Y entrega con una precisión muy alta si no me equivoco, con una precisión del 99,77%, o sea, casi perfecta. Hubieron muy poquitos que no se clasificaron bien. Y esa ha sido mi presentación. Muchas gracias.